A leer en Primera de Juan. Es un libro que está justo un par de libros antes del Apocalipsis. Primera de Juan, vamos a leer ahí en el capítulo 5, desde el 13 hasta el 21. Vamos a ver cómo me va, porque yo casi no, como le digo, al principio usaba este Jitsi Meet con pizarra y todo, pero hace días que no lo hago. Entonces vamos a ver, pestaña de la aplicación, no, pestaña de Chrome. Vamos a ver si tengo aquí, no, pestaña de la aplicación, sí, aquí está. Voy a compartir, a ver si puedo compartir la pizarra. Vamos a ver. Aparece una, es que yo no veo, aparece la Biblia ahí, ¿no? Como en tres columnas. Dejar de compartir. Es que qué extraño. Bueno, en fin, no importa. Es que quería enseñarte, Bernal. Usted conoce ese software que es muy viejo, digamos que fueron las primeras herramientas tecnológicas que el mundo evangélico empezó a conocer, que se llama una E-S-Word. Sí, yo ese software lo tengo instalado hace años y ha venido mejorando muchísimo. Y yo encontré, dentro de todo lo que yo investigo, encontré una versión de Reina Valera muy significativa. El asunto es que esa Biblia yo la tengo aquí, y cuando la última vez que estuve en los Estados Unidos, que Dios me permitió ir, entonces la compré allá en los Estados Unidos, y dice más o menos, es que ahí está como al revés, creo, dice más o menos versión, dice Valera 1602 purificada. Y viera qué interesante esta versión, es bilingüe. Entonces la parte en inglés es la King James, que usan los americanos. Digamos el americano evangélico, digamos de la vieja guardia, por decirlo de alguna forma. El americano evangélico de nuestra edad, Bernal, usa King James, porque ahora hay una King James un poquito modificada, con el inglés un poquito diferente. Me da desconfianza ese King James, pero esta otra King James me da mucha confianza. Entonces ahí en ese Word yo tengo la purificada, la Reina Valera, y tengo la King James. Y entonces a la vez yo puedo ver las tres versiones donde voy avanzando. Así es como estudio yo la Biblia. Y también tengo una versión de Reina Valera con números strong. Ustedes conocen eso, ¿verdad? Que es, por decirlo así, con esa herramienta uno no necesita, cariño, ¿me traes el teléfono? Uno no necesita saber hebreo, ni arameo, ni griego. Porque el Strong te permite ver esa palabra en particular en el idioma original que fue escrito, y te da una definición. Es una super herramienta. Es un poquito incómodo para mí porque yo pues puedo leer bastante inglés, pero yo me siento más cómodo leyendo en español. Ya encontré el Strong en español, pero no he podido como poderla incorporar dentro de la S-Word.
Entonces se me hace un poquito incómodo, pero Google me da la ventaja de que me traduce el inglés. Entonces por ahí lo soluciono cuando no entiendo alguna palabra en inglés. Bien, yo es que hablo demasiado, pero lo que quiero decirles es que, Bernal, hay muchas cosas que yo uso que quisiera como pasártelas todas, ¿verdad? Para que disfrute el estudio de la palabra. Sí, es importante tener varias versiones de Biblia y es importante ver los originales, como dicen en el original, porque se lleva uno muchas sorpresas. O sea, el meollo del evangelio como tal, ahí está, no hay problema. Pero si uno quiere profundizar un poquito más, con varias Biblias, uno profundiza bastante. Entonces voy a leer ahí, 1 Juan capítulo 5, del 13 al 21. El tema que vamos a tocar hoy es un tema que tiene que ver qué pasa con el pecado después de nacer de nuevo. Pero quiero decirlo varias veces mediante estamos compartiendo. Voy a usar esta frase. Pecado es pecado. Punto. ¿De acuerdo? Pecado es pecado. O sea, no. Quiero que quede bien claro eso porque yo lo tengo bien claro, ¿verdad? Entonces ahora vamos a ir viendo cómo se mete ese concepto del pecado de muerte y el pecado de no muerte, ¿verdad? Pero pecado es pecado, punto, ¿verdad? Y los dos tienen consecuencias, ¿verdad? Entonces dice así: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Este es el apóstol Juan que manda una carta para guiar la iglesia, para guiar la grey que él tiene, que yo no estoy seguro a cuál iglesia le está enviando esto, ¿verdad? Él se lo envió a una iglesia que él amaba o no sé. Pero lo bonito de todo es que con el tiempo esta carta también es una bendición para mí, es una carta para mí, ¿verdad? Entonces voy a empezar poniéndole entendimiento a la diferencia del pecado de muerte y el pecado de no muerte. Pero siempre voy a estar repitiendo, pecado es pecado, punto. Entonces, lo que hemos visto en toda la palabra de Dios, y aquí está, pecado es Satanás. Un sinónimo de la palabra pecado es Satanás. Aquí lo dice, con otro sinónimo. Aquí dice, al final del 18,
Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. El que nace de nuevo, el que es engendrado por Dios, Dios le guarda, Dios lo protege. Y el maligno, o sea, Satanás, no le toca. Entonces, maligno y Satanás y pecado es lo mismo. Entonces, en la carta a los Efesios, el apóstol Pablo conoce perfectamente de qué está hablando. Por eso él dice que no tenemos lucha contra sangre, ni contra sangre ni carne. ¿Cómo es? Vamos a buscarlo. Yo aprendí de un pastor, ¿no? Para no mentir, vamos a leer como dice la Biblia. Efesios, sí, Efesios. Dice Efesios capítulo 6. Vamos a ver, sí, aquí está. 6:12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esa es la lucha que nuestro Señor Jesucristo, por medio de su Santo Espíritu y utilizando siervos de Dios, tienen una lucha constantemente contra eso que está ahí arriba. Bueno, arriba y en todas partes. O sea, el dueño de este mundo. El dueño de este mundo no es un ser humano. Es un ser muy poderoso. Muy, muy poderoso. Ese es el pecado. Ese es el pecado. Ese ser espiritual. O sea, la Biblia lo menciona por todos lados. El adversario, el engañador, ¿cómo se llama? El imitador es uno. Porque también el apóstol Pablo lo menciona como uno en Romanos 5. Si vamos ahí a Romanos 5, vemos claramente que el apóstol Pablo lo tiene bien claro. Todo esto lo traigo para ir identificando el pecado de muerte y el pecado de no muerte. Entonces, en Romanos capítulo 5 dice, es un pasaje muy, muy utilizado, ¿verdad? Es aquel pasaje que dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces habla del pecado que entró en el mundo, ¿verdad? Y la muerte. Entonces, o sea, ¿quién es el pecado de muerte? Satanás. El pecado de muerte es Satanás. Pero ¿cómo conectamos, de alguna manera, cómo conectamos que el pecado de no muerte también es Satanás? Ahora lo vamos a ver, porque yo dije al principio, pecado es pecado. O sea, el pecado de muerte también es Satanás. Perdón, el pecado de no muerte también es Satanás. Entonces dice, y por el pecado la muerte, o sea, entró la muerte, entró el pecado, o sea, entró Satanás. Satanás se adueñó de la humanidad. Ese es el pecado de muerte, o sea, la muerte es Satanás. Ahora vamos a ver otra cita, pero quiero aprovechar que estoy aquí para que quede bien claro que el pecado es uno. En el 12 lo dice, el pecado, y lo dice en muchas partes, singular, uno. Pero el 16, el versículo 16, Romanos 5:16, queda pero súper claro, cuando dice al final del 16, o de la mitad para el final, dice: el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. O sea que Dios va a juzgar a la humanidad
No por tomar, no por adulterar, no por robar, no por mentir. No, no, no. Va a juzgar la humanidad por un solo pecado, por el pecado de la muerte, por Satanás. Entonces la Biblia da muchas señales muy claras de que el pecado de muerte es este ser espiritual, ¿verdad? Entonces, a mí a veces me preguntan y me dicen, diácono, entonces quiere decir que usted no peca, ¿verdad? Entonces yo me quedo así viéndole, entonces, porque yo ya sé. Y entonces le digo, yo no peco, mi amigo. Mentiroso, me dicen, mentiroso. ¿Por qué me dice que usted no peca? Y yo me quedo riendo y le digo, yo no peco, mi amigo. Usted es un mentiroso. ¿Cómo se le ocurre? Usted hace a Dios mentiroso. 1 Juan capítulo 1. ¿Verdad? Y entonces, en mi corazón yo tengo la seguridad de que yo no peco. Porque vea lo que dice ahí donde leímos. Dice, 18. 1 Juan capítulo 5, versículo 18. Dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, dice, no practica el pecado. Entonces ve, para poder entender lo que quiero decirle, vamos a sustituir el pecado por el sustantivo Satanás. Sustantivo, un nombre, no sé. Que tengo a mi, ¿cómo le digo? Tengo a Jenny. Jenny es mi crítico y porque viera que yo no sé hablar español ni escribir, porque viera cuando pasa por el filtro de Jenny, ¿veis? A mí hasta que me da vergüenza, ¿verdad? Porque Jenny es filóloga, entonces ella tiene mucha experiencia. Entonces dice, 18, 1 Juan capítulo 5, versículo 18, porque me dicen, diácono, entonces quiere decir que usted no peca. Mi amigo, yo no peco. Mentiroso, no puede ser que usted diga eso tan descarado que diga que no peca. Entonces aquí dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Entonces dice, no practica el pecado, no practica hacer Satanás. Porque yo tengo lo voy a decir correctamente, porque Dios me ha regalado a mí la revelación, la palabra en una parte, en otra parte, en otra parte, y que me da seguridad, ha penetrado por aquí, ha bajado de aquí el entendimiento a mi corazón, y yo he podido ver la luz, que Él realmente me sacó a Satanás de mi corazón y que Él lo cargó en su cuerpo. Por eso yo no practico el pecado. Por eso en mí el pecado no practica conmigo. Porque Satanás lo que hace es que utiliza los cuerpos humanos para practicar las maldades que él hace. Entonces alguien me dice, pero Satanás es uno, usted lo acaba de decir. ¿Verdad? Y además Satanás no tiene la capacidad como Dios de estar en todas partes a la misma vez. Porque la Biblia enseña eso. Le digo, sí. Lo que pasa es que Satanás tiene millones de demonios que tienen la misma esencia de él, que son los que están siendo utilizados por Satanás para cubrir cada ser humano que están haciendo. Entonces, un demonio es un soldado de Satanás que se comporta exactamente como Satanás. Y ese demonio es un espíritu. Y ese espíritu, para poder manifestarse, usa un cuerpo. Por esa razón Jesucristo tenía que venir en cuerpo. En cuerpo. Allá en el año 94, Merce, en el año 94 me pasó algo, pero precioso para mi vida. Vea lo que voy a decir, y lo voy a decir con mucho cuidado, porque para que veamos por qué fue precioso.
Merce, ve, en el año 94 yo tengo 41 años de edad. Por decirlo de alguna forma, estoy en el pináculo de mi vida, todavía joven. Jenny y yo nos llevamos súper bien. Nuestro matrimonio Dios lo arregló y todo. Estoy estudiando, me estoy graduando en maestría, tengo un buen puesto en el banco y toda la cosa. Pero en el 94 yo iba a la iglesia, ¿verdad? Y Merce, se me cayó absolutamente todo. Entré en una confusión aquí en mi mente y en mi corazón, que yo no le encontraba sentido a la iglesia. Para mí, escuchar la Biblia y escuchar las predicaciones era gravoso, era molesto para mí. Lo rechazaba todo. Yo decía, ¿para qué me sirve esto? Yo sé que Jesucristo murió en la cruz, yo sé que Él derramó su sangre, yo sé que Él cargó mi pecado, pero yo no le encuentro sentido a nada de eso. ¿Por qué? Porque yo decía, si Él es Dios, ¿por qué no resolvió este problema del pecado de otra forma? ¿Por qué tenía que venir a morir? ¿Por qué tanto rollo? ¿Por qué tanto problema? O sea, ¿por qué no lo resolvió ya? Coge a Satanás y punto, y lo destruye y se acabó. Eso vino a mi corazón, Merce, eso vino. Pero Dios me pasó por ese vacío, porque el siguiente año Él me iba a dar todas las respuestas. En ese año 94 yo estaba con esa actitud. Me duró, 8 o 9 meses, no recuerdo. Y mamá toda asustada, ¿verdad? Y ella buscaba un pastor aquí, un pastor allá, y los pastores me llamaban y yo les decía a ellos, a los pastores, explíqueme, pero ¿qué pasó en la cruz? Algo pasó en la cruz que yo no sé. Y entonces me dicen los pastores, pero es que es por fe, Él tenía que morir por usted. Sí, yo lo sé, pero ahí ya pasó algo que yo no sé qué pasó. Quiero saber. Y todos los pastores llamaban a mamá y le decían, vea, con su hijo no se puede, está muy rebelde. Entonces, como no encontré respuestas de los pastores más famosos de este país que mamá conocía, porque mamá estaba metida en Faro del Caribe y ella conocía un pastor aquí, un pastor allá, y ella los llamaba y ella era muy reconocida en Faro del Caribe, y esos pastores venían y seguramente a hacerme ¿cómo es? ¿Cuál es la palabra que se me olvida? Sacarme el demonio, ¿va? a ungirme de aceite y hacerme ¿cómo es que se llama eso? Un exorcismo, dice Jenny. Y yo los enfrentaba a todos, hasta el pastor que nos casó, que ya está muerto, el pastor don Barrientos, apellido Alberto Barrientos, un super líder de la iglesia evangélica de este país. Él nos casó a Jenny y a mí, y el pastor Alberto vino a hablar conmigo. Bueno, no vino, yo fui donde él, y él se quedaba viéndome así. Me dice, ay muchacho, no te puedo decir nada más, esto es por fe. ¿Fe en qué? Le hago, ¿fe en qué? Dígame, ¿fe en qué? No pudieron. Entonces, yo preocupado por todo esto, porque usted sabe que la palabra está en el corazón de uno, y entonces uno, yo no me sentía cómodo, entonces, y voy a mencionar un nombre, y yo sé que Bernal se acuerda, y Mercer. Estos chiquillos ni saben de qué estamos hablando. Cepecri. ¿Se acuerda, Bernal? ¿No se acuerda? Sí, Mercer, ¿te acordás de Cepecri? Ahí es. Correcto. De películas y videos y predicaciones en VHS y en la otra tecnología más vieja que ahorita no recuerdo. Entonces yo iba a Cepecri
y alquilaba predicaciones de los mejores pastores que había en el mundo que tenían videos. Y yo me sentaba en la sala y hice una adaptación, y entonces en el televisor yo me ponía unos audífonos y yo veía así el televisor, porque los audífonos eran muy cortos, así los audífonos, y yo tomaba notas de todas las predicaciones de todos los pastores famosos, porque yo necesitaba saber qué era lo que estaba pasando. Y yo me pasaba las horas, bueno, usaba un día a la semana para hacer esa dinámica. No me acuerdo si eran los jueves o qué, no me acuerdo. Y yo escuchaba y escuchaba y leía y escuchaba y nada. En el 95 llega el primer pastor, Daniel Yo, de la misión Buenas Nuevas. Y cosa preciosa, por Dios, él escuchó ese clamor que había en mi corazón, muy honesto delante de él. ¿Pero qué pasó en la cruz? ¿Pero qué pasó? ¿Por qué tanta explicación que no me... ya no entiendo, ya no me sabe, ya no siento nada? No significa nada eso lo que me están diciendo. Y esos pastores, este primer pastor que ni hablaba español ni nada, un día les cuento el testimonio. Así jovencito, como de 28 años, 29 años, con este malcriado de 40 años, me invitaba que fuera a la iglesia de él, que era la casa, una casa, y yo decía, un chinito me va a enseñar a mí. Coreano es chino, los chinos son budistas. ¿Cómo un chino cristiano? No pueden los mejores pastores de este país, un chino va a poder. Tremenda sorpresa. Noviembre, un miércoles, no me acuerdo, yo sé que fue después de mediados de noviembre, 17 de noviembre tal vez, por ahí, un miércoles, me invitaron a una campaña evangelística. Insistió tanto en invitarme que yo dije que sí. Y yo cuando digo que sí, pues es una de las cualidades que mamá me dejó, o papá, no sé, mamá, papá, es otra historia. Yo me comprometí y yo llegué. Y habíamos 3 señoras y yo. Viera qué cosa más espantosa, Bernal. Pero espantosa, usted no tiene ni idea. Y las 3 señoras a la media hora se levantaron y se fueron. Y yo me quedé. Porque yo he sido muy respetuoso. Si alguien me invita para una conferencia, una cosa, o sea, hay que escuchar, a ver qué es. O sea, yo tengo esa mentalidad de voy a escuchar. Vine aquí para escuchar. Pero yo también me quería ir detrás de la señora, pero algo me sostuvo. Tremenda sorpresa me llevé, pero tremenda sorpresa. Bernal, hasta la fecha. ¿Qué quiero decir con todo esto? Entendí por qué sangre, por qué derramamiento. Entendí por qué muerte. Entendí por qué lo castigaban. Entendí por qué cuerpo. Entendí el pecado. Ese día yo llegué electrizado como a las 11:30 de la noche. Y yo desperté a Jenny y le digo, mira que yo quiero contarte, pero desesperado yo. Ya todas las preguntas que tenía ya tienen respuesta, ya tienen todo. Bendito Dios, y yo estaba como loco, enamorado de Jesucristo. Entonces dice, los espíritus malignos para manifestarse necesitan un cuerpo. Por eso aquí dice, 1 Juan capítulo 5 versículo 18, mas el que es nacido de Dios no practica el pecado. O sea,
no está Satanás allá adentro usando mi cuerpo. No está ese demonio, no está, no existe. Porque dice, porque aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Aquel, ¿quién es aquel? Yo fui engendrado por Dios. Y Satanás no me toca. Por eso es importante, porque yo siempre hago énfasis, cuando estoy explicando el Evangelio, y siempre hago énfasis del cuerpo de Jesús. Muy importante. El cuerpo de Jesús, Él tenía que tener cuerpo. Y tenía que tener sangre. Entonces, quiero continuar definiendo el pecado de muerte. En Génesis capítulo 2, versículos 15, 16, 17, dice que el día que comieres del fruto del conocimiento del bien y el mal, dice, ciertamente morirás. Y en Génesis 3, comen del conocimiento del bien y el mal, entonces mueren. Ese es el pecado de muerte. Ese es de lo que está hablando el apóstol Juan. Entonces, ya está bien claro el pecado de muerte, ¿verdad? Pero ya nosotros, bendito Dios, los que estamos aquí en esta reunión y muchos de los que están escuchando también, y muchos de los que por primera vez están escuchando o que Dios les está revelando esta predicación, entonces están siendo libres del pecado. Única y exclusivamente por escuchar este testimonio. Porque Dios utiliza todos estos testimonios para sacar el pecado. Entonces, Él nos saca el pecado. Por eso el apóstol dice, yo no digo que por el pecado de muerte se pida. En una versión dice, yo no digo porque el pecado de muerte se ore para quitarlo. ¿Qué es lo que quiero decir? Vea, ustedes ven todos los hombres de Dios que Él usó en la Biblia, pero vengamos aquí hasta Pedro. Un día esto me llevé una tremenda sorpresa en Marcos capítulo 1. 4 pescadores, hombres ordinarios, con un lenguaje seguramente como el mío, tosco, ¿verdad? Malcriado. Llamó a 4 pescadores, ¿verdad? Y en ese llamamiento, Bernal, nunca les dijo, tus pecados te son perdonados. O nunca les dijo, hagan esta oración de fe. Nunca. Interesante, ¿verdad? Y si usted revisa el Antiguo Testamento, pasa igual. Llama a Abraham y le dice, sígame. Y el papá Taré le dice, hijo, ¿para dónde vas? No, es que escuché la voz del invisible y ya me voy. Y aparece Lot por ahí, tío, yo quiero irme con usted. Venga, vámonos. Esa es la salvación, una palabra de Dios, Jesús le dijo a Simón y a Andrés, su hermano, sígueme. Y dejaron las redes. Y pasó por ahí, estaban 2 colegas más, Jacobo y Juan, pescadores. Tenían una pequeña empresa, un emprendimiento, porque tenían empleados. Dice que Jacobo y Juan dejaron a su papá con los otros trabajadores y se fueron. Y nunca les dijo, les perdono el pecado, o hagan esta oración de fe. Cree en Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Amén. No les dijo nada, sígueme. Se encuentra un publicano, millonario, cobrador de impuestos. Está en la mesa de los tributos.
No dice la Biblia, pero él cobraba impuestos en efectivo, en cash. Estaba en la mesa de los tributos. Tiene que haber estado aquella mesa llena de dinero. Estoy hablando de Mateo. Pasó Jesús y lo vio y le dije, sígame. Y lo dejó todo. ¿Qué entendió Mateo? ¿Qué fue lo que entendió Mateo? Ese es el perdón del pecado, una palabra de Jesucristo. Porque Él tiene poder para arrancar el espíritu inmundo, el pecado de muerte. Él tiene poder. Entonces, ya está bien claro el pecado de muerte. Y ya vimos exactamente que la palabra de Dios tiene muchos sabores para que los que les cuesta entender en una de esas historias puedan entender cómo se mueve el pecado de muerte al cuerpo de Jesús. Entonces está en el Levítico, está en Isaías 53, cómo Dios mismo con su brazo arranca el pecado y lo pone en Jesús. Está por todos lados. La gente oye, y una de esas que oye, le es revelado en su corazón. Y sale el pecado sale, es que tiene que salir. Si usted lee Marcos 1, Marcos 2, Marcos 3, está hablando del espíritu inmundo. Así empieza Jesucristo, atacando el espíritu inmundo, atacando el pecado inmediatamente. De una vez. Entonces, después de que nacemos de nuevo, ya somos una criatura nueva. Pero recuerde que no somos ciudadanos de esta tierra. Somos ciudadanos extranjeros en esta tierra y nuestro país, nuestra residencia es el cielo. Pero estamos aquí con un propósito, para ser usados por Él. Para que nuestro testimonio sea poderoso, para que muchas personas con nuestro testimonio y nuestra predicación puedan entender cómo ser libre del pecado de muerte. Pero mientras estamos, el pecado, que es pecado, Satanás, que es Satanás, llega otra vez. ¿A dónde llega? A mis miembros, dice el apóstol Pablo, a mi cabeza, a mis pensamientos. Produce deseos, ¿verdad? Y nos arrastra. A los nacidos de nuevo nos arrastra. Pero hay forma de ser libre del pecado de no muerte. Entonces, este diácono está aquí conversando con ustedes, pero igual, ¿verdad? Siempre viene Satanás a ponerme una idea en mi mente, a ponerme un deseo para desviarme. Ese es el pecado de no muerte. Entonces, la palabra de Dios dice cómo ser libre o cómo el pecado de no muerte, anularlo. No porque yo tenga capacidad de anularlo. Una vez discutiendo con mamá, pobrecita mi madre, pero no, la salvación está bien segura con ella, o sea, está bien chequeada, dice Romanos capítulo 1, ¿verdad? Bien chequeada. Pero ella por muchos años estuvo en una iglesia pentecostal y la iglesia pentecostal está cargada de obra, pero cargada de obra, es terrible, ¿verdad? No, hijo, el pecado, la salvación se pierde. No me diga que usted no peca. Va, me dice mamá. No, mamá, yo no peco. ¡Mentiroso! ¿Verdad? ¿Y cómo hace usted cuando tiene malos pensamientos? Y le digo, ¿y usted cómo hace? Le digo a mamá, ¿va? ¡Ah, yo los rechazo! Mentirosa es usted, le hago. Le hago, una vez que llegan, ¿cómo los va a rechazar si ya llegaron? Vinieron y no los pudo rechazar.
Le digo, mamá, es que usted no ha entendido qué es lo que está pasando. No, ¿cómo no ha entendido? La salvación se pierde. No. 1 Corintios capítulo 5 hay una situación incómoda, muy fea en la iglesia de Corinto, ¿verdad? Innombrable, dice el apóstol Pablo, innombrable lo que está pasando en la iglesia de Corinto, ¿verdad? Básicamente el hijo del padre tiene relaciones sexuales con la esposa del papá. Entonces hay corrupción ahí. Y los corintios en la iglesia no dicen nada. Y Pablo los exhorta, dice, al tal, sáquenlos de la iglesia para que Satanás haga lo que quiera y no pierda su alma. Vamos a buscarlo. 1 Corintios. Y a la par, sin irlo a buscar, el rey David con Betsabé, llega el profeta Natán y lo exhorta. ¡Ese eres tú! David se da cuenta que ya todo el mundo sabe lo que él hizo. ¿Y qué le dice Natán? No te preocupes, eso también ya está pagado. El pecado de no muerte, el adulterio con Betsabé. Pero vamos ahí a Corintios. Dice capítulo 5, versículo... Voy a leer ahí a partir del 1. Dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Voy a brincar aquí al 4. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Había fornicación. Era terrible lo que estaba pasando. Era un escándalo muy feo en la iglesia de Corinto. Pero este hombre que fue echado, porque cuando uno está fuera de la protección de la iglesia, fuera de la protección de la ciudad de refugio, fuera de la protección espiritual donde está el poder de Dios, que es la iglesia, si esto es estando en la iglesia, Satanás nos ataca, ahora fuera de la iglesia, hace fiesta con nosotros. El tal, échelo afuera para que Satanás mate su cuerpo. Pero en el día del Señor su espíritu sea salvo. Pero no venga a corromper la iglesia aquí. Ese es el pecado de no muerte. Entonces, a veces me dicen a mí, qué fácil es ser cristiano en su iglesia. No es que sinvergüenzas que son. Ahí todo el mundo hace lo que quiere. No es cierto. La iglesia, como dice la Biblia, es muy serio el asunto. Y yo soy testigo de eso. Por más de 25 años que yo ya tengo de estar en la misión, hay varios casos de hermanos siendo salvos, ¿verdad? Que unos el pastor los puso en disciplina y los puso afuera, y otros se fueron. No es que se fueron, o sea, Dios los echó. Estando fuera de la iglesia, tuvieron muertes trágicas. Porque Dios es muy serio con lo que está hablando. Un hermano que se ha nacido de nuevo, si está practicando el pecado, si está permitiendo que Satanás lo use su cuerpo para el mal testimonio, y se exhorta y no cambia, cuando es echado de la ciudad de refugio, del lugar espiritual, Satanás lo toma y lo destruye.
lo destruye. Yo soy testigo. No lo voy a comentar, ¿verdad? Por respeto, ¿verdad? En privado lo podemos hacer, pero yo soy testigo. O sea, que el pecado como decía al principio, pecado es pecado, punto. Pecado de muerte y pecado no de muerte es pecado, es Satanás. Lo que sucede es que el pecado de muerte, si la persona no es libre del pecado de muerte, dice ya ha sido condenado. O sea, sigue camino al infierno. El pecado de muerte, el pecado de no muerte es el hermano que ha nacido de nuevo, que Dios lo engendró como una criatura, como un hijo de Dios. Ya su espíritu, su alma, ya están sellados por el Espíritu de Dios. Este cuerpo es atacado por el pecado, pero llega a los miembros, dice Romanos capítulo 10, 7. ¿Qué dice Pablo? Vamos a verlo un momento. Dice, aquello, Romanos 7 es. Sí, vamos a ver, un momento. Dice, creo que Romanos, 7, sí. Dice, perdón. Sí, 17 dice. Voy a leer del 15, dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Hay que saber leer lo que el apóstol está hablando. 18, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Y termina aquí al final y dice, 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El apóstol Pablo entendió perfectamente sobre el pecado de no muerte. ¿Hasta dónde llega? Hasta el cuerpo, hasta los miembros. Entonces, ¿cómo ser libre del pecado de muerte? ¿Cómo ser libre? Es a través de la palabra. Es a través de la palabra. Hay que predicar constantemente varios sabores donde la Biblia explica cómo se mueve el pecado de muerte al cuerpo de Jesús. La Biblia lo menciona en muchas partes. Nosotros compartimos Isaías 53, pero está por todos lados, está. Pero, ¿cómo ser libres del pecado de no muerte? ¿Cómo ser libres? ¿Verdad? El apóstol Juan, ahí mismo, en 1 Juan capítulo 1, lo menciona. Entonces, nosotros, siendo hijos de Dios y estamos practicando el pecado, la palabra de Dios nos enseña que no es culpa de nosotros, que nosotros tenemos que entender que tenemos abogado, y entonces nosotros tenemos que abrir la boca y denunciarnos lo que estamos haciendo. Eso se llama tener comunión. Tener comunión. Entonces, si yo estoy en una oscuridad, ¿verdad? Y no hay manera. Estoy en la oscuridad, no hay manera, pero yo me siento incómodo. Entonces yo tengo que acercarme al pastor o a un hermano mayor que guarde mi confidencia y le digo, hermano o pastor, tengo 2 años de tener una querida. Jenny ni se ha dado cuenta.
Se quedan asustados y les voy a contar una cosa tan linda que hizo el pastor un día. El pastor David. Estamos todos los hermanos ahí, él está haciendo una retroalimentación de la predicación y todo, y de pronto para y se queda viéndonos a todos los hombres y nos dicen, serio, bravo y con la voz en alto, tienen hasta las 5 de la tarde para llamarme y denunciar que tienen novia, que están en adulterio con la esposa, a todos los hombres. ¿Verdad? Y uno está que se queda así, ¿verdad? Y entonces uno por allá adentro, como dice el dicho, el chiste, seré yo maestro, ¿verdad? Pero él nos decía, tienen hasta las 5 de la tarde para que me llamen y denuncien lo que están haciendo en escondidas. Yo no sé si algún hermano lo llamó o no, ¿verdad? Yo no sé. Hasta ahí yo no sé. Yo no lo llamé, Elizabeth. Estoy libre de pecado. Estoy libre de pecado. Pero sí me asusté, ¿verdad? Digo, ¿seré yo maestro? ¿Pero cuándo? Yo no tengo ninguna novia, ni tengo nada, ¿verdad? Pero fue interesante porque él está hablando, está haciendo una retroalimentación y el tema no lo está tocando él, pero de pronto se queda viéndonos serio y nos grita y nos dice y nos advierte. Ahora, pero cuénteles cuántos años fue adúltero usted. Tiene que contarlo. ¿Oyeron a Jenny? Ay, Merce, viera qué vergüenza me tengo. Más de 10 años fui adúltero con Jenny. Fue terrible. Fue terrible. Siendo yo creciendo en el evangelio y todo, fue terrible. Hice sufrir mucho a Jenny, a Sofía y a Priscila. Pero Dios tuvo misericordia conmigo. Por eso es que, ¿cómo le digo? Hay en mí un agradecimiento por predicar esto, porque no era culpa mía, sino que Satanás, con un demonio de adúltero, me arrastraba. Es una fuerza que no se puede, uno no puede con esa fuerza. Entonces por eso es que yo necesitaba saber qué es lo que había pasado en la cruz. Cuando yo me doy cuenta que es el pecado y yo soy libre del pecado, entonces dije yo, claro, es que yo no podía serle fiel a Jenny, teniendo ese pecado, ese espíritu que me arrastraba. Es lo mismo que el toma licor, el que fuma, el que todo, el que miente, el que tiene mal carácter. Son fuerzas espirituales que son la esencia de Satanás que arrastra al hombre. Hace con los cuerpos lo que ese espíritu malo quiere practicar, quiere saborear. Casi se muere Jenny de sufrir por culpa mía, ¿verdad? Entonces por eso es que yo estoy tan agradecido con el evangelio, ¿verdad? Que la misión, Dios utilizando la misión, me llegó a mí este entendimiento, y por eso es que yo predico y predico, porque yo sufrí mucho. O sea, yo no quería ser adúltero, no quería. Me sigue dando vergüenza, pero no era culpa mía. Por eso el Señor Jesús dice en primera Juan, en el Evangelio de Juan capítulo 3, 16, 15, 16, 17, por ahí, yo no he venido a condenar al mundo, he venido a salvar al mundo. Jesucristo no me vino a condenar a mí como adúltero. Él vino a mostrarme qué era lo que me pasaba y me sacó el pecado y ya totalmente cambié. Sin esforzarme, sin ir a un terapia, sin procurar, sin firmar una carta, sin renovar votos, nada. Una vez que se fue el espíritu de adulterio, el demonio de adulterio, ya desperté. ¿Qué estoy haciendo?
igual que la mujer adúltera, igual. Entonces estábamos hablando de que hay forma de librarse del pecado de no muerte. Primero es, una de las cosas que Dios utiliza, que yo utilizo, o que Dios permite que yo utilice, o que Él constantemente me ayuda, es que yo, ¿cómo le digo? Dios pone en mí siempre estar compartiendo la palabra, compartiendo. Pero yo me alegré mucho cuando Joel me escribió por WhatsApp, porque yo no tenía planeado para compartir la palabra hoy, pero cuando yo comparto la palabra, mi corazón se llena de mucho agradecimiento. El perdón del pecado florece otra vez. Y viene mucha revelación para mí. Y entonces eso me mantiene a mí lejos del pecado que puede llegar hasta mi cuerpo, hasta mi mente. Esa es una. La otra es confesar. Por eso el pastor dice, tienen hasta las 5. Joel, le doy tiempo hasta mañana a las 6 de la mañana. Ve a Elizabeth y dice, me llama, diácono. No, perdón, Joel. No. Joel tiene un corazón lindísimo. Hasta que me da vergüenza delante de Joel, porque yo he sido... Merce, digamos que Merce me conoció de muy chiquillo, entonces a tenerle paciencia a este señor, porque lo conozco desde muy chiquillo. Conozco a doña Inés y conoció a mi madre Conchita, y bueno, en fin, nos une un cariño especial. Y Bernal también, pero en fin, es confesar. Sacar la oscuridad con un hermano, con el pastor. Ahí lo dice, vamos a verlo aquí un poquito, dice 1 Juan capítulo 1, versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. No puede ser que yo sea nacido de nuevo y ande en tinieblas practicando el pecado. No puede ser. Soy un mentiroso. 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Tenemos comunión unos con otros para que la luz permanezca. Si hay oscuridad, en la comunión sale la oscuridad, sale el pecado, sale ese pecado oculto. No, perdón, oculto no. Ese pecado que no confesamos, que estamos practicando pero que no confesamos. Dice, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Entonces, ¿qué significa? Que cuando tenemos comunión, entonces el pastor o el hermano mayor, siendo guiado por el Espíritu de Dios, nos recuerda el Evangelio. La sangre es la señal segura de que tu pecado fue pagado. Tu pecado de muerte y tu pecado de no muerte fue cancelado. 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Qué significa? Que aún así, como nacidos de nuevo, hay un pecado de no muerte que sí está ahí coqueteando constantemente. ¿De acuerdo? Pero si estamos en esa dinámica de confesar y siempre evangelizando, por decirlo así, ese pecado de no muerte que se manifiesta así, si estamos confesando y estamos en la dinámica de predicar, entonces constantemente disminuye. Porque dice que la buena obra que Él empezó, Él la va a perfeccionar, dice el apóstol Pablo. Pero no estamos exentos. En cualquier momento puede entrar una oscuridad. Por eso es la iglesia, la protección de la iglesia, la guía del pastor. Los hermanos, lo noto como muy despistadito. ¿Qué está pasando? ¿Verdad? Si confesamos nuestros pecados,
Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, esto se usa mucho en el mundo evangélico, ¿verdad? Para justificar que así es el perdón del pecado. Pero como no están leyendo correctamente la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces no leen lo que sigue. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros, ¿verdad? Y entonces le dicen a uno, ve lo que dice aquí, ¿verdad? Pero en el 2, porque recuerde que la carta continúa. En el 2, ¿cómo empieza? Hijitos míos. Paro ahí un momento. Esta carta del apóstol Juan está dirigida a personas nacidas de nuevo. No está dirigida a personas que no han nacido de nuevo. Una persona que no ha nacido de nuevo es una persona espiritualmente que le pasa lo siguiente. Tiene el pecado de muerte, o sea, está siendo gobernado por Satanás y tiene un montón de demonios a la par en su cuerpo. ¿Me voy a entender? Tiene la esencia de Satanás y un montón de demonios. Adulterio, fornicación, borrachera, fumado, mentiroso, ladrón. Una vez que se nace de nuevo, el pecado de muerte está fuera. Donde ya no hay quien alimente esos demonios, entonces esas malas costumbres van bajando. ¿Por medio de qué? Tener comunión y escuchar la palabra. Mi hijo Roy empezó a fumar a los 13 años. Fumaba y fumaba y fumaba, una cosa espantosa. El asunto es que estábamos muy preocupados. Él nace de nuevo cuando tiene como 18 años y sigue fumando y fumando. Y nosotros estábamos incómodos con ese asunto, a ver, porque era un testimonio muy feo, ¿verdad? Y aparte de eso, él había tenido asma y lo que menos debía hacer era fumar. Entonces él dice, papá, es que no puedo. Entonces empezamos a orar, él y yo, y también él fue y tuvo comunión con el pastor, y el pastor le dijo, oiga, si tiene ganas de fumar, fume. Pero venga, apague el cigarro allá afuera y venga, escuche la palabra. Porque es la palabra la que le va a quitar ese deseo de fumar. Le vino una asma que se ahogaba ese muchacho. Y desde ahí dejó de fumar. No puede, o sea, dice que él no puede oler el cigarro, porque de una vez se le bloquean los bronquios. O sea, tiene un sensor ahí que le hace así. Es un sensor. Dios se lo puso. No fume, mi amigo. Aquí yo lo tengo. Porque es el poder de Dios, es el poder de la palabra, la que nos quita el pecado de no muerte. No somos nosotros. Por eso aquí dice, vea qué bonito, dice 5:16. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, no va y lo regaña, sino que orando pedirá y Dios le dará vida. ¿Me voy a entender? ¡Qué bruto, hermano! ¿Qué está haciendo? Lo vi con una novia. Eso no es de sabiduría. Hay que orar primero. Hay que orar. Claro que si el testimonio es terrible, y es un líder de la iglesia, pues orando y hablando con él. Pero hermano, ¿qué diácono? ¿Qué está haciendo usted? Usted es diácono. ¿Cómo se le ocurre que usted tiene una vida escondida, una vida doble con otra mujer? Pero ¿cómo usted siendo diácono anda en esas cosas? No, así no es. ¿Verdad? Pedirá, o sea, uno puede pedir por el pecado de no muerte de un hermano o de uno mismo. Dice,
Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. O sea, por el pecado de muerte nadie puede pedir perdón. Por eso la práctica del mundo evangélico, cuando dice, es que yo le pido perdón a Dios, no han leído esto. Por el pecado de muerte no se puede pedir, perdóname, Señor, por este pecado de muerte. Es solamente si Jesucristo tiene misericordia de esa persona y le arranca el pecado de muerte. Porque a Jesucristo le place. No porque yo pido, porque yo no puedo pedir por el pecado de muerte. No puedo pedir, ¿por qué no puedo pedir? Porque si yo tengo a Satanás aquí y cuando yo le pido, Satanás se ríe. Está pidiendo algo, yo soy el dueño. ¿Qué está pidiendo? Inmediatamente lo arrastra y lo lleva a un montón de cosas para que no pida nada. Y si pide, lo manda para que tenga, se congregue en un lugar ahí y lo enreden todo. Y le digan un montón de cosas que no son ciertas. Lo fascinan con temas. Psicología, sociología, no sé, ¿cómo es? Terapia familiar y un montón de adendums que hay en ciertas iglesias, y lo que menos predican es cómo ser libre del pecado de muerte. Entonces, de esa forma, algo más quería decir. Sí, déjeme ver, aquí yo saqué unas notas aquí que quiero que leamos ya para terminar esa parte. Ya vimos 1 Juan capítulo 5, vimos 1 Juan capítulo 1, voy a leer ahí Hebreos 9, del 23 al 27. Dice así, Hebreos 9 del 23 al 27. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Es porque cuando yo crecí me dieron una mala enseñanza sobre el pecado, entonces yo le pedía perdón a Dios cada domingo. Aquí dice, y no para ofrecerse muchas veces. No, nada. O sale o no sale el pecado de muerte. 26. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Esta es mi vida, una línea. Yo, en esta línea cronológica, yo vengo al mundo a través de mamá después de la muerte de Jesucristo, ¿verdad? No sé cuánto tiempo voy a vivir, pero estoy en un punto después de Jesucristo. Pero dice Hebreos, va que interesante, dice, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. ¿Qué significa? Bueno, pero es para seguir aquí. Dice 27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Perdón, es que dice que en la consumación de los siglos, es que me perdí ahí. Vamos a ver si lo tengo. Parece
habla de que Él se va a presentar en la consumación de los siglos. Sí, aquí está. Ya lo leí, es que no lo... Dice, 26, Hebreos 9, 26. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Entonces, ve, Jesucristo nació aquí. Un tiempo después nací yo. Pero la cruz, vea lo que dice, la cruz, el sacrificio de la cruz, Él la va a llevar al final. ¿Qué quiere decir? Que los pecados de no muerte que yo estoy cometiendo van a ser cancelados en la consumación de los siglos. ¿Captaron esto? Es que no me acuerdo cómo usar una pizarra aquí, pero voy de nuevo. Bueno, déjeme ver si la puedo usar. No, es que no la tengo instalada. Voy de nuevo. Voy a hacer un dibujo aquí en un cuaderno. Voy a usar un lápiz rojo. Aquí nace Adán y Eva. Aquí está la muerte de Jesucristo. Aquí aparecemos nosotros. Y aquí es el fin. Sí, lo pueden ver, sí. Adán y Eva, Jesucristo, y aquí nacemos nosotros. Entonces Él dice en Hebreos que Él, en la consumación de los siglos, va a presentar su sacrificio. ¿Qué pasa? Que nosotros nacemos de nuevo aquí. Ahí nacemos de nuevo. Pero después de que nacemos de nuevo, vienen los pecados de no muerte, que están en el cuerpo, ¿verdad? Están aquí. Esos pecados de no muerte son cancelados, ¿verdad? En el fin. En el fin. En la consumación de los siglos. Vean los secretos que hay en la Biblia. Obviamente estas cosas no son mías, estas cosas la iglesia me las ha enseñado y eso me da a mí mucha seguridad de que mis mentiras, mis cosas, las cosas que yo estoy coqueteando con el pecado de no muerte, primero para que la luz esté siempre conmigo, entonces yo confieso ese pecado. Pero yo tengo la certeza por la palabra que esos pecados de no muerte van a ser limpiados al final de la consumación de los siglos, al final del mundo, al final de todo esto. Y no solamente lo dice ahí, sino que también en Hebreos capítulo 10, versículo 14 dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Con una sola ofrenda los hizo perfectos. O sea que el pecado de no muerte no existe. Y dice un poquito más adelante: y nos atestigua lo mismo, ahí en el 15, el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. 17, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Lo vuelve a decir lo mismo, pero de otra manera. Entonces, eso me da mi seguridad de que
el pecado de no muerte con el que yo estoy coqueteando, sí o sí, ya está cancelado. Sí o sí. ¿Verdad? Pero no podemos de ninguna manera, ¿verdad? Porque a mí me lo han dicho, no, entonces es muy fácil ser cristiano en su iglesia. Pueden hacer lo que quieran. No. También la Biblia dice que Él a sus hijos, Él disciplina. Si yo estoy coqueteando y no tengo comunión y estoy oscuro, viene la nalgadita de Dios. Una situación difícil, una enfermedad, algo viene para que uno reaccione. ¿Me voy a entender? Hay disciplina directamente de Dios si uno no viene a tener comunión para sacar la oscuridad. Hay disciplina, sí o sí. Por eso es que a mí me da mucha seguridad la palabra, la iglesia, la revelación de la palabra, la claridad del perdón del pecado, el pecado de muerte, como Jesucristo lo cancela, y el pecado de no muerte, como Dios nos da herramientas. Y si no hacemos caso a nada de eso, Él mismo actúa inmediatamente. Bueno, estoy terminando y quisiera orar para terminar esta parte, y si hay alguna pregunta, pues hacemos las preguntas. Oremos delante de nuestro Señor. Bendito Padre Celestial, Señor, no hay forma de agradecerte, Señor, lo que tú has hecho por la familia de Bernal y Merce, Joel y Elizabeth, las familias que están alrededor de ellos y mi familia y la iglesia, Señor. Tú estás presente constantemente en esta predicación de la palabra. Eres tú el que has hablado, Señor. Desde el libro capítulo 1 de Marcos, Señor, tú en la sinagoga, ya desde ahí, Señor, ya tú sacas un espíritu inmundo que se levanta en la sinagoga a vociferar, Señor, y ya tú de una vez le dices, cállate y sal de este hombre. Está hablando del perdón del pecado. Señor, los apóstoles, nunca tú le dijiste, te perdono los pecados. Nunca los pusiste a hacer una oración de fe, sino que cuando tú los dijiste, sígueme, en ese sígueme, iba incluido sacarle el pecado y protegerlos del pecado de no muerte. Por eso tú, Señor, tienes comunión con Pedro después de que tú resucitas. Tú lo vas a buscar donde él está pescando. Tienen comunión. Y tú vuelves a restituir el corazón de Pedro. Porque él, Señor, él te niega. Él con el pecado de no muerte te niega. No solamente te niega, sino que también, dice cosas, ¿cómo es la palabra exactamente? Se excede, lo injuria, lo calumnia, ¿cuál es la? No recuerdo la palabra, pero Pedro se le sale toda la maldad en su boca. Pero tú no le dices, Pedro, ¿qué hiciste? No, va y tiene comunión después de que tú resucitas. Es lo mismo, tú nos amas tanto, Señor, que tienes comunión con nosotros. Manda un hermano, manda una predicación, manda un testimonio, y si no actuamos, tú actúas inmediatamente. Gracias por la salvación, Señor, y pon en los hermanos que van a escuchar este audio o este video ese deseo por predicar. Revélales a los que hace falta que nazcan de nuevo, revélales el perdón del pecado. Gracias, Señor, por este tiempo, y ponemos la palabra de hoy en tus manos, orando en el nombre tuyo, Señor Jesús. Amén. Podemos